Muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Hoy vamos a dar inicio. Mi nombre es Adrián Arévalo, soy licenciado en Comunicación Social y parte del equipo de comunicación y plataforma digital de la Escuela de Género y Desarrollo. Quiero enviarles un saludo enorme desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles a todos ustedes por estar conectados el día de hoy. Comentarles a todos las personas nuevas, los integrantes nuevos de la Escuela de Género, que en abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres que fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias a muchos profesionales con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Vimos con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria cada martes comparten sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita. Juntos hemos aprendido ya en 144 talleres con más de 533,000 participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Muchísimas gracias a todas esas personas por confiar en la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con ustedes, porque estamos convencidos que con educación, Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por estar conectados. Lastimosamente, nuestra directora no va a poder acompañarnos el día de hoy, pero vamos a seguir aprendiendo esta tarde-noche. De igual manera, queremos agradecer a nuestra directora Daniela Cabrera por permitir que este espacio sea de aprendizaje y enseñanza. El taller de hoy, el número 144 de la Escuela de Género y Desarrollo, llamado Varices y sus tratamientos, vamos a dar inicio dentro de unos minutos para que conozcamos a nuestro expositor y nos dé su taller de infarto. También vamos a agradecer a nuestro promotor Samuel Doria Medina, que gracias a él, la Escuela de Género y Desarrollo llega hasta sus hogares. Que lastimosamente de igual manera no va a estar con nosotros el día de hoy, pero le mandamos un saludo muy grande y agradecemos por todo su apoyo. Vamos a conocer un poco de nuestro especialista en el área, pues el doctor Miguel Ángel Ortubé es un experto en tratamientos de escleroterapia, es titulado de la Universidad Técnica de Oruro, también tiene un diplomado en flebología y linfología del Instituto Científico de Estudios Superiores de México, como también tiene un diplomado en farmacología y terapéutica clínica de la Universidad Privada del Valle en Bolivia. También tiene diferentes talleres de actualización como ser la escleroterapia superficial y ecoasistida de El Salvador, como también curación avanzada de úlceras varicosas de El Salvador, como también escleroterapia total que se realizó en Perú, escleroterapia estética de igual manera en nuestro país hermano Perú, linfedema en Colombia, flebología clínica en Perú, como también nuestro expositor asistió a diferentes congresos internacionales. Parte de ello se participó en congresos panamericanos en San Salvador, que está en El Salvador, en Guayaquil, que se encuentra en Ecuador, como también en diferentes congresos internacionales en Asunción, Paraguay y Lima, Perú. Damos la bienvenida a nuestro expositor Miguel Ángel Ortubé. Recuerden que tenemos 45 minutos aproximadamente de exposición de nuestro expositor y posterior a ello 45 minutos de igual manera aproximadamente de preguntas. Muchísimas gracias por acompañarnos y damos inicio con nuestro taller con la bienvenida de nuestro expositor, el doctor Miguel Ángel Ortubé. Adelante, doctor. Puede... A ver, vamos a activar su audio. Ahora sí. Muy bien, bueno, estamos teniendo unos problemas. Ahora sí, doctor, la podemos ¿Cómo escuchar. estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Adrián. Qué gusto compartir esta noche con tantos profesionales de la salud,
con gente que se preocupa también por su salud de diferentes países. Gracias, Daniela, por pensar en mi persona. Espero esta noche poder brindarles un poco más de mi conocimiento que les pueda ayudar en el día a día, ¿no? Y también en la atención de sus pacientes. Claro que sí, Bueno, doctor, podemos dar. Adriancito, mira, he estado viendo que hay muchas personas de muchos países, he estado viendo de que hay personas del Paraguay y me da muchísimo gusto, me da muchísimo gusto porque de esta manera podemos también saludar y llegar también a grandes maestros y amigos que se encuentran en el exterior, ¿no? En los diferentes países con los que hemos podido compartir. Claro que sí, doc. Enseguida vamos a... Deme un segundo que al parecer... Ahora sí puede tratar de compartir su pantalla, por favor, doc. Estamos teniendo A unos... ver, Ahora sí puede intentarlo nuevamente, por favor, doc. ahora sí, perfecto. A ver, muy bien. Muy bien, ¿cómo estamos, Adrián? Muy bien, doc. Podemos ver sus diapositivas y ya podemos iniciar con el taller programado para hoy. Ok, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos muy bien, doc. Muy bien, ya podemos empezar, ¿no es cierto? Claro que sí. Todo el taller y la escuela de género es de usted. Bueno, muy buenas noches a todos los participantes. Gracias, Escuela de Género. En este momento vamos a empezar pues dándole un poquito de contexto a lo que es la patología venosa, en sí la patología varicosa o insuficiencia venosa crónica, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de historia. Esto es para entrar en un contexto y darle un sentido y entrar en un apasionante mundo que es, en este caso, la flebología y la enfermedad varicosa, ¿ya? Mira, en la historia podemos hablar de que se podría decir que la enfermedad varicosa inició cuando el hombre comenzó a caminar erguido. ¿Esto qué significa? Que hemos tenido que cambiar la anatomía y la fisiología de los miembros inferiores para que hoy por hoy podamos, necesitemos vencer dos barreras al estar erguidos, ¿no es cierto? La gravedad y también nuestro propio peso. Eso es muy importante de notarlo porque va a ser muy importante entenderlo durante todo el taller. ¿Ok? Se encuentra evidencia de patología venosa en los frescos de Tassili, de 8.000 años de antigüedad, y en el papiro de Evers, redactado entre 1500 y 1800 antes de Cristo, en donde se menciona que esta enfermedad entre los antiguos egiptos. Miren, nos damos cuenta que esto no es algo nuevo, ¿no? Esto es para entender que esto no es algo nuevo. Esto ha sido una problemática de siempre, que desde hace tantos años atrás ha ido causando problemas en las personas. Miren, posteriormente, 500 años antes de Cristo, la escuela hipocrática daba tratamientos. Imagínense a ese tiempo, ya se daba tratamientos, realizando daño, punciones en estas venitas que estaban enfermas, en estas varices, causando un traumatismo que posteriormente tendría que generar lo que es, por decir, una cicatriz, un problema postflevítico. Y de esa manera trataban ellos en su entender cómo solucionar estos problemas. Muy bien, vamos a hablar un poquito de los personajes que han aportado en esta patología varicosas con sus conocimientos. Miren, Aurelius Cornelius Celsus, 53 años antes de Cristo y 7 después de Cristo, quien realizó su cirugía de varices mediante la disección y extirpación del paquete varicoso, ¿no? Nos damos a entender con esto de que esta problemática ya se entendía de que la vena estaba enferma, que el problema era la vena, ¿no es cierto? Por eso es que decidían extirpar, ¿no?
Paré, un cirujano francés que en 1510 en su libro de trabajos observó la relación entre varices y úlceras. Qué emocionante, ¿no es cierto? Muchas veces vemos heridas crónicas en las piernas, úlceras en las piernas, que a veces no sabemos qué es, que es un problema traumático, un problema simplemente infeccioso, etcétera. Pero este cirujano ya se había dado cuenta que las varices tenían algo que ver con estas úlceras, con el daño que se generaba en el tejido. ¿No? Andrés Besalio, 1514-1564, ya describió las válvulas venosas. Estos grandes investigadores, por decirlo así, cómo es que ya con las disecciones que generaban, iban investigando que también que habían válvulas en las venitas, que posteriormente ya vamos entendiendo el por qué su presencia y cuál es la función que tienen. Juan Luis Petit, en 1674-1750, médico francés, relacionó el embarazo, las ropas ajustadas, posturas estáticas con la etiología de las varices. Además, trataba la úlcera con compresión. Vean qué tan importante es todo eso que vamos a ir desglosándola durante todo este tiempo. ¿Ok? Miren, hace tanto tiempo que ya había una relación entre el embarazo, las ropas ajustadas y la postura, el ortostatismo que nosotros practicamos ocupacionalmente, ¿no es cierto? Pierre, Pierre Denis, 1668-1718, estudió la función de las válvulas venosas, justamente lo que decíamos hace un instante, ¿no es cierto? Describían las válvulas venosas. Ahora, en este tiempo, en 1668, ya Pierre Denis ya empezaba a estudiar la función de estas válvulas, ¿no? Y las mencionaba como peldaños que ayudaban al retorno venoso. Por eso es que es muy importante tener este contexto histórico para poder entender a cabalidad pues todo el problema que vamos a hablar. Personajes que impulsaron el tratamiento quirúrgico, ¿no? A en cierto año ya empezó lo que es de la cirugía. Maur, en Austria, 1896, quien descubrió la ligadura de la safena interna en su mayo de 1906, descubrió una técnica para la safenectomía, ¿no? La extracción extraluminal, ¿no? Él creó un instrumento para realizar esta técnica que lamentablemente por sus muchas complicaciones que causaba, pues se tuvo que desechar, pero ya era un avance en el tema de la cirugía, en el tema quirúrgico. Keller en 1905 creó el fleboextractor, la safenectomía intraluminar a cielo cerrado. Müller mejoró la técnica con mini incisiones. ¿Qué hablamos con esto? Mire, ya hemos hablado de una safenectomía. Ahora, Müller ya hacía lo que son las flebectomías de manera ambulatoria, lo que hoy por hoy ya se sigue practicando. Linton, 1938, ligadura de perforantes insuficientes. Es tan interesante este mundo que en anatomía, cuando vayamos a describir un poco de la anatomía normal de nuestras venitas, vamos a ir viendo, ¿no? Partes importantes y cómo se conectan. Ya, epidemiología muy importante. He tratado de sacar un promedio de todos los avances que se tienen. Lamentablemente en Bolivia no tenemos estudios epidemiológicos tales que nos puedan explicar o detallar, ¿no? Este problema y darnos números para poder manejarnos. Pero hemos tratado de sacar un porcentaje, ¿no? Un promedio. El 30% de la población en general presenta algún tipo de varices. Miren, en Bolivia somos casi 11 millones aproximadamente de habitantes, el 30%. Mire, ¿cuántas personas sufren de este problema? Tantas personas sufren de este problema. La relación 4:1 más común en el sexo femenino. ¿Por qué? Por el embarazo y lamentablemente por el hecho también de ser mujer. ¿Por qué? Por la liberación hormonal en los ciclos menstruales durante el embarazo, que liberan progesterona, estrógenos, que hacen que las venitas pues pierdan ese tono muscular que ayuda al retorno venoso. Entonces, es más común en el sexo femenino, lamentablemente. Mire, independientemente de la etiología subyacente, ¿no? La insuficiencia venosa crónica es la séptima causa de enfermedad crónica debilitante. Mira, esta parte también es muy importante. ¿Por qué?
porque lamentablemente las varices se las cataloga en muchas partes del mundo como si simplemente fueran un problema estético, y no lo es. Y no lo es un problema de enfermedad crónica debilitante, incapacitante, que en Estados Unidos generalmente causa pues ausencia de trabajadores en las industrias. Y es muy importante denotarlo para que también en nuestro país se pueda hacer algo al respecto. En Estados Unidos, la población adulta que tiene algún tipo de insuficiencia venosa aproximada es del 10% al 35%. Miren cómo la edad también es un factor muy importante, ¿no? Que va aumentando la probabilidad de sufrir de este problema. En países industrializados, hasta el 1.5% de personas padecerán de úlceras varicosas. En mayores de 65 años aumentará al 4%. Justamente a eso me refería, ¿no es cierto? ¿Cómo incapacita el problema varicoso? En este punto, básicamente nos estamos enfocando en ¿qué? En un problema de una complicación. La complicación más importante que tiene la insuficiencia venosa crónica. ¿Ok? ¿Cómo estamos? ¿Estamos atentos todos? ¿Se escucha muy bien, Adrián? Sí, doctor, lo escuchamos muy bien, no se preocupe. Excelente, excelente, perfecto. Bueno, ya nos vamos a ir ahondando poco a poco al tema de qué son exactamente las varices, ¿ya? Con estas dos imágenes tan bonitas vamos a poder explicar, sacar un concepto de qué son las varices, ¿no? Acá podemos observar una vena normal, ¿no es cierto? Y una vena varicosa. Acá igual una vena normal y una vena varicosa. ¿Qué es lo que podemos ver de diferente en estas estructuras de vena varicosa? Que uno, la dilatación venosa se ha aumentado. Ya no son venas de un diámetro menor a 1 milímetro, por decir, sino que ya van aumentando su dilatación. Al aumentar la dilatación, ¿qué es lo que ocurre? Estas válvulas de las que hablábamos en un instante dejan de cumplir esa función tan importante que decía hace muchos años que funcionaban como peldaños, ¿no es cierto? Deja de tener esa función. Al contrario, hace que la sangre que está retornando hacia el corazón, cuando ya no hay este funcionamiento valvular que deja un espacio por el que retorna, como se ve en la imagen, la sangre, pues genera aumento de presión, lo que también sigue aumentando la dilatación de las venas, ¿ya? Y también se observa una elongación, como podemos ver en la primera imagen de la izquierda, ¿no? Venas que se pliegan sobre sí mismas formando tortuosidad, ¿no? Que lamentablemente, pues como podemos, como indicábamos, el flujo sanguíneo ya no va de manera unidireccional como debería ser de abajo hacia arriba, sino que la sangre sube y por el mal funcionamiento vuelve a retornar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Las varices es el cambio morfológico anormal con dilatación y distensión de las venitas, ¿ya? Formándose así las varices y generando un síndrome de insuficiencia venosa crónica superficial. Muy bien, ya hablamos aquí de insuficiencia venosa crónica, como decíamos, un síndrome, ¿no? Que es el conjunto de signos y síntomas que están derivados de la hipertensión venosa debido a un mal funcionamiento valvular. Aquí tenemos que tomar en cuenta tres cosas importantes: la válvula, la tonicidad de la pared y la hipertensión venosa que se genera por el retorno, ¿ya? Por el reflujo sanguíneo. A la mano derecha podemos observar los signos más visibles, ¿no? Cómo podemos ver a nuestras varices, cómo se observan las varices, cómo afectan, ¿ya? La parte, el dibujo de arriba, la fotografía primera de arriba, son las famosas arañitas vasculares, ¿ok? Que se ven que son de un diámetro menor a 1 milímetro, ¿ya? Entonces, así se ven las venas.
Las arañitas vasculares no son diferentes a estas varices, son varices igual, que simplemente se están presentando en venas de diámetros diferentes, alterando su morfología. ¿Ok? Entonces, acá la primera son arañitas vasculares. La segunda fotografía, que es la de la izquierda, aquí podemos ver lo que son las venas reticulares. Venas reticulares, ya que son venas que muchas veces no se pueden observar a simple vista. Gracias a Dios, en esta hermosa fotito que hemos logrado tomar algunos de nuestros pacientes, se observa como si la vena estuviera en una forma de red, en una disposición de red sobre toda la piernita. Entonces, esas son las venas reticulares. ¿Y por qué se llaman reticulares? Por el mismo nombre, que asimilan a una red. ¿Ok? Ahora nos vamos a las venas varicosas tronculares, ¿no? Que vemos ya que eh, deforman la silueta normal de la pierna, generando elevaciones en todo su trayecto, ¿ya? Estas son venas varicosas mayores a 3 milímetros, las reticulares menores a 3 milímetros y las arañitas vasculares menores a 1 milímetro. ¿Ya? La sintomatología que nos presenta, ¿no? Dolor, pesadez, calambres, hinchazón, ardor, adormecimiento. Todo esto nos causa el tema de la insuficiencia venosa crónica, que es una mala circulación. ¿Ok? Seguimos. A ver, vamos a hablar un poquito de anatomía, ¿ya? He tratado de dividir y hacerlo un poco más esquemático y más entendible eh, los sistemas venosos, ¿ok? He dividido en 3 sistemas, que es el sistema superficial, el sistema profundo y el sistema de las perforantes. Es más fácil la comprensión de la hemodinamia cuando hacemos esta división. Evidentemente, eso es un tema muy profundo, pero que lo vamos a tratar de explicar lo más comprensiblemente posible, ¿ya? El sistema venoso profundo empieza en lo que llamamos la esponja de Lager, ¿ya? En la planta del pie, ¿ok? El arco palmar. Entonces, ahí iniciamos en la pierna por las tibiales anteriores, tibiales posteriores, peroneas, vamos subiendo por la poplitea, la cual en el muslo se nombra como femoral, femoral común, la ilíaca, y así vamos hasta la vena cava que desemboca ya en el corazón, ¿cierto? Eso es por anatomía, ya lo sabemos. Entonces, la dirección siempre de abajo hacia arriba. Tenemos un sistema venoso superficial que genera un drenaje superficial, ¿ya? El cual inicia en el arco dorsal, ¿ya? Por la parte interna retromaleolar empieza lo que es la safena interna, ¿ok? Que va por la parte interna de la pierna, un poco detrás de la rodilla, diagonalmente hasta la ingle, donde se conecta con la vena femoral, en el callado. La vena safena externa o safena menor, que igual inicia en el arco dorsal, retromaleolar, va paralelo al es entre los músculos géminos y a nivel de la zona poplitea se conecta con la vena poplitea. Entonces, eso es el drenaje superficial. Estos dos sistemas están unidos por el sistema venoso de perforantes, ¿ok? Esta conecta el sistema profundo con el sistema superficial. ¿Por qué es muy importante entender esto? Miren, acá dicen, ¿no es cierto? En una parte profunda, dicen, esta región, se ve el cursor, ¿no es cierto? Entonces, Sí, 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 acá doctor. donde vemos acá donde vemos profunda, vamos a hacer esquemáticamente el sistema venoso profundo. Y este otro que no tiene nombre es el sistema venoso superficial. Y estas dos conductos que son horizontales son las venas perforantes.
Como podemos ver en las flechitas, las venas del sistema superficial lo que hacen es llevar la sangre en sentido de abajo hacia arriba, en sentido ascendente, ¿ya? En un retorno hacia el corazón. Y también introducen la sangre de afuera hacia adentro para que el sistema venoso profundo pueda llevarlo de manera ascendente también. Esas son las direcciones normales que debe seguir nuestra sangre en retorno al corazón. De superficial hacia profundo mediante las venas perforantes y de profundo hacia arriba. ¿Ok? Esa es la dirección normal que debe llevar. Esto es muy importante entenderlo. Por eso es que aquí las válvulas, cuando la dirección está en el sistema profundo, cuando la dirección de la sangre está de retorno o de reflujo hacia abajo, entonces las válvulas automáticamente deben cerrarse. ¿Ya? Deben cerrarse, impidiendo que se genere un reflujo y un aumento de presión, lo cual generaría varices. Muy bien, ya. Vamos a hablar un poco de histología venosa. Vamos a recapitular también estas válvulas que son tan importantes, ¿no? Las venas sabemos que están conformadas de 3 capas, ¿no es cierto? Un endotelio, una capa muscular y una adventicia, las cuales también en su interior tienen pues estas tan mencionadas válvulas que tienen una función de cesarse cuando hay un retorno contrario a la dirección de la sangre. Entonces, ese es el trabajo de estas venitas, de estas válvulas dentro de nuestras venitas, que es tan importante. Entonces, eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Ya, aquí he tratado de buscar un videíto que nos ayude a explicar poco a poco el proceso fisiopatológico por el cual se generan diversos de nuestros síntomas que podemos ver en nuestros pacientitos. A ver, vamos a hacer coser el video y mientras cose el video vamos a ir explicando. Mire, aquí en la imagen que podemos observar se ve, ¿no es cierto?, como una retención de sangre, de glóbulos rojos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a explicar en principio lo que es el edema, cómo se genera el edema, ¿ok? Entonces, vemos que aquí hay un reflujo, un retorno contrario a la dirección de sangre que genera una deformación de la vena. ¿Ok? Una deformación de la vena que genera con tanta presión hidrostática, con la presión hidrostática que se genera, el aumento de hipertensión venosa dentro de la venita, que hace que haya una extravasación líquida por presión hidrostática, que posteriormente también hace que extravasen elementos formes, proteínas y células también, ¿no? De esa manera se genera lo que es el edema. Es muy importante. ¿Por qué es muy importante notarlo? ¿Por qué? Porque esto genera una congestión del tejido. El tejido circundante a la vena se congestiona. Vamos a ver por qué es importante que mencionar esta congestión del tejido. Bueno, seguimos. Ahora vemos cómo el glóbulo sale al exterior de la venita. Como bien sabemos, esto va a generar una apoptosis. El glóbulo rojo libera hemoglobina. La hemoglobina libera la hemosiderina, que pues contiene hierro y que empieza a pigmentar la piel. Por eso es que los pacientitos que tienen una larga data de problema varicoso presentan un ennegrecimiento, una hiperpigmentación de la piel. Esto es muy importante recalcar la hiperpigmentación, porque nuestros pacientitos muchas veces llegan con el tema de que se me está necrosando la pierna. ¿Por qué? Porque ven oscuro el tejido, entonces piensan que tienen una necrosis en la pierna, entonces se alarman. Entonces, está en nuestras manos explicarles a detalle. Eso es un proceso de hiperpigmentación. En su trasfondo hay un problema de un daño a nivel de los tejidos, pero que no es de mucha alarma y que se puede resolver. ¿Ya? Entonces, estamos hablando ahora de la hiperpigmentación, ¿no es cierto?
Muy bien, la hiperpigmentación que se puede ver como en esta imagen, oscura la piel, ¿no? Bueno, esta hiperpigmentación en un futuro, a nivel tisular, este daño a nivel tisular, en el futuro va a producir un daño de nutrición en el tejido adyacente, en el tejido conectivo. ¿Ok? Eso lo vamos a mencionar en un segundo. Ahora vamos a hablar de por qué se produce el prurito, el escozor intenso. Como hemos aumentado la hemosidina en los tejidos, pues tenemos receptores que generan ese prurito receptores en tejidos nerviosos, en el sistema nervioso, en las fibras de tipo C, que van a transmitir esta sensación de escozor, ¿no es cierto? Es por eso que los pacientes tienen mucho escozor en las piernitas. Entonces es muy importante mencionarles esto, ¿no? Que con los tratamientos que vamos a ver posteriormente, vamos a ver cómo, por qué se resuelve. Ahora, la lipodermatosclerosis. La lipodermatosclerosis es una malnutrición, o sea, baja nutrición en el tejido por la congestión que se genera en el tejido, por esta extravasación de líquido y de elementos celulares que generan una inflamación crónica y una necrosis grasa. Por eso es que se llama lipodermatosclerosis. ¿Por qué? Porque hay un daño en el tejido graso, ¿ya? Hay un daño en el tejido graso, se genera una inflamación crónica, tejido graso por debajo de la piel, ¿no es cierto? Y un endurecimiento por la necrosis grasa que se genera como una cicatriz, ¿ok? Por eso es que las piernitas se tornan duras. Y esto nos genera el denominado signo en cuello de botella de champán, ¿ya? ¿Por qué se genera esto? Miren, el tejido graso por la necrosis va disminuyendo su espesor, ¿ok? Por eso es que en la parte del tobillo, en la parte distal de la pantorrilla, se genera un adelgazamiento y en la parte superior un edema. Entonces, eso es muy importante poder identificarlo, ¿ok? Entonces, continuamos aún. Entonces, es muy importante porque el tejido graso va eliminando, va disminuyendo su espesor por el daño que sufre. Muy bien, entonces muchos de los síntomas ya hemos podido evidenciarlos, los hemos podido evidenciar eh, con la fisiopatología, ¿no? Por el mal retorno venoso que se genera, ¿no es cierto? Por eso es una mala circulación, porque las venitas ya no tienen esa capacidad de subir la sangre en retorno hacia el corazón. Vamos a hablar de los diagnósticos ahora, ¿ok? Miren, en los diagnósticos nosotros acostumbramos realizar maniobras exploratorias, ¿no? Maniobras de Schwartz, maniobras de Trendeloff, porque no necesitamos mucho equipo para realizar eso. La maniobra de Schwartz, como podemos ver en la imagen de la izquierda, implica la palpación, ¿ya? Implica la palpación. Ponemos en un trayecto varicoso que se pueda evidenciar clínicamente, ponemos una mano de manera proximal y otra mano de manera distal. Y hacemos una percusión en la parte proximal. Como bien sabemos, la sangre tiene que ir de abajo hacia arriba. Esto se llama signo de la oleada. Entonces, la sangre tiene que ir de abajo hacia arriba en retorno hacia el corazón. Cuando hacemos esta palpación y hacemos una percusión en la mano que está proximal y sentimos el signo de la oleada a nivel distal, pues estamos viendo que hay una insuficiencia venosa, hay una mala circulación. ¿Por qué? Porque si las válvulas estuvieran funcionando de manera correcta, el signo de la oleada se vería interrumpida por estas válvulas. No permitiría que el flujo sanguíneo vaya hacia distal. Entonces, cuando observamos eso, podemos decir que la maniobra de Schwartz es positiva, ¿ya? Al contrario, si vemos que la percusión distal lleva el signo de la oleada hacia proximal, entonces podemos ver que las válvulas están funcionando. Ya es una
maniobra de Schwartz negativa. Maniobra de Trendelenburg. ¿En qué consiste esta maniobra? Hacemos acostar al pacientito, levantamos la pierna que sufre, hacemos que esta varice se vacíe, ¿ya? Por gravedad, ¿no? Levantamos la pierna y por gravedad hacemos que esta varice se vacíe. Porque en el interior de las venitas varicosas, ojo, no hay sangre coagulada, es simplemente sangre que está generando una mala circulación. Entonces, hacemos que vacíe este trayecto venoso, le ponemos un torniquete a nivel del muslo para interrumpir así que haya un reflujo venoso en ese trayecto varicoso. Entonces, hacemos que el pacientito se ponga de pie y mientras esté de pie nosotros tenemos que evidenciar si hay algún tipo de dilatación, si la sangre se va llenando nuevamente en esa venita. Si podemos ver que se está llenando rápidamente por algún punto, entonces estamos hablando de una vena perforante insuficiente, ¿ok? Una vena perforante insuficiente que está generando una varice. Una vez que evidenciamos esto, quitamos lo que es el torniquete y si vemos que rápidamente hay un reflujo que llena todo el trayecto venoso, entonces una maniobra de Trendelenburg positiva. ¿Ok? Y negativa, pues al contrario, ¿no es cierto? Generalmente, como decimos, como es lo normal, tiene que ir la sangre de abajo hacia arriba. ¿Ok? Y estas dos maniobras nos ayudan, no necesitamos gran apoyo de equipo ni de nada para poder por lo menos evidenciar, ¿no? Que hay un problema varicoso. Ya. El estándar de oro, el gold standard, siempre va a ser la ecografía Doppler porque estas ondas de ultrasonido nos van a ayudar a ver lo que son las estructuras profundas de la vena y con la ayuda de la Doppler nos va a ayudar a, ¿qué? A ver el movimiento de la sangre, ¿no? Ahí vamos a evidenciar las dilataciones, el grosor, vamos a evidenciar el reflujo que se genera, cuánto tiempo dura ese flujo en la vena enferma, en la varice que vamos a estudiar. Nosotros nos ayudamos en flebología, nos ayudamos con el transluminador, que nos ayuda a hacer un buen mapeo venoso, ¿ya? Como podemos ver en esta lucecita roja, que nos ayuda a hacer un buen mapeo venoso para poder evidenciar de manera más correcta, de una manera más exacta, las venas varicosas y poder también de alguna manera mostrarle a los pacientitos cuál es el problema real. Ya, vamos a hablar un poco de los factores de riesgo, ¿ok? Esto es muy importante entenderlo porque muchos pacientes llegan a consulta indicando que quieren una resolución completa y definitiva del problema varicoso. Muchas veces no se puede realizar cuando el problema viene de un factor predisponente que es la herencia. ¿Ya? En la herencia vamos a hablar de que si uno de los padres del paciente sufre de varices, la probabilidad del paciente de sufrir de varices es de un 45%, que evidentemente va a ser aumentada por factores determinantes y factores agravantes, pero ya de por sí con la herencia el paciente tiene una probabilidad de tener un 45% de padecer de varices. Ya si si los dos papás tienen varices, pues lamentablemente un 90% la probabilidad, ¿no es cierto? Entonces en estos pacientitos, por más que se use cualquier tipo de tratamiento, el cuerpo va a volver a generar varices, ¿ya? Porque es un problema genético. Muy bien. Factores determinantes, traumatismos y multiparidad. ¿Por qué traumatismos? Tenemos muchos pacientitos que son futbolistas o que han recibido algún golpe o que han tenido algún accidente, que refieren haber tenido algún accidente en alguna zona de la pierna, que después de hacer una inspección cuidadosa, pues vemos que muchas veces se daña un punto en la vena en la cual dañamos una válvula y que a partir de ella empezamos a dañar las que vienen por debajo, porque el aumento de la hipertensión, hasta cierto punto la válvula que sigue abajo la va a tolerar, pero va a haber un momento en el que lamentablemente va a ceder y va a ceder. Entonces es por eso que mucha gente siente que va creciendo su varice.
Entonces va enfermando un trayecto, otro trayecto, otro trayecto. Es muy importante tomarlo en cuenta. La multiparidad. ¿Por qué es un factor la multiparidad? Porque durante el embarazo, pues la mujer libera hormonas, no altosente, la progesterona, que los estrógenos, que al ponerse en contacto con la pared venosa, hacen que ésta pierda su tonicidad y se dilate, ¿no? Muy aparte del crecimiento del útero, que genera un aumento en la presión y que genera como un obstáculo en el retorno venoso. Es por eso que nuestras pacientitas generalmente se les hinchan los piecitos, muchas veces se les hinchan por problemas circulatorios, ¿ya? Es por eso que es muy, muy importante a partir de hoy recetarles, indicarles medidas de compresión para el embarazo. Es muy importante, ¿no? Para evitar en un futuro que estas pacientitas sufran de varices. Ya. Factores agravantes, la edad, la obesidad, el ortostatismo ocupacional. La edad, ¿por qué? Porque sabemos que la resistencia venosa cambia, ¿no? En los pacientes más ancianos, como veíamos en la epidemiología, aumenta, ¿no? La probabilidad de tener varices. La obesidad, al igual que en el crecimiento del útero, la obesidad, el acúmulo de grasita alrededor, genera un aumento de presión a nivel abdominal que trabaja como si fuera un obstáculo en el retorno venoso. El ortostatismo ocupacional. ¿A qué nos referimos con esto? Muchos de nuestros pacientes o son médicos, o son odontólogos, o son maestros, policías, los cuales tienen que estar muy largos periodos de tiempo en una sola posición sin activar la bomba muscular, que es tan importante, los músculos de la pantorrilla, ¿no? Cuando nos quedamos quietos, no hay quien ayude contra la gravedad al retorno venoso. Así que es muy importante hacer actividad física o por lo menos hacer movimientos de flexión y extensión de los piecitos. ¿Para qué? Para que contraigamos los músculos de la pantorrilla y estos con la presión, con la contracción, presionen las venas profundas y estas venas profundas hagan que con más facilidad suba la sangre, o sea, o ayudemos al retorno venoso, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que disminuyamos la hipertensión venosa. Por eso es que muchos de los pacientes que no sabían que esto les ayudaba, nosotros les indicamos que cada 20 minutos, si está mucho tiempo sentadito, haga unas 15 veces la flexión y extensión del pie y ven cómo de inmediato hay una relajación de la pierna. ¿Ya? Entonces, es muy importante también dentro de todo esto preguntar cuál es la ocupación. Ya, sabiendo ya todo esto de fisiopatología y demás, entonces vamos a hablar de la clasificación que se maneja normalmente, la clasificación que manejamos, ¿no? Es la CEAP, que habla de 4 parámetros: lo clínico, etiológico, anatómico y fisiopatológico, ¿ya? En lo clínico, acá lo vemos en la imagen, en lo clínico podemos clasificarnos desde 0, que son sin signos visibles, que no vemos nada, que pueden tener algún tipo de sintomatología, pero no se puede observar generalmente. Telangiectasias, el grado 1, telangiectasias o aramitas vasculares, ¿ok? Ahí también entra el tema de las venas reticulares, grado 1. Grado 2 o C2, venas varicosas, las que habíamos mencionado, ¿no? Las que son venas tronculares, que ya hay una deformación en la silueta de la pierna. En el grado 3 ya se presenta el edema, ¿no? Muchas veces el edema oculta la fácil observación de estas varices, pero ya se presenta edema. Y el edema generalmente cuando es al finalizar el día, después de haber estado largos periodos de tiempo o sentados o parados o también deambulando, pero ya presenta edema. Entonces, en C4 que podemos ver pigmentación,
eczema venoso, lipodermatoesclerosis, de lo que ya habíamos hablado en la fisiopatología, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante ver esto. Esto también actualmente se clasifica en 3 parámetros más, que habla también de una corona flebectásica, ¿no? Cuando aparecen este tipo de arañitas vasculares, pero alrededor de los maleolos. Acá arriba en la pierna no podemos observar tal vez muchas venas varicosas, pero cuando observamos alrededor del maleolo arañitas vasculares, se llama corona flebectásica, que automáticamente nos lleva a un grado 4C, ¿ya? Porque hay una hipertensión venosa que está marcando acá, que está llegando acá y se está generando y se está visualizando la hipertensión venosa directamente a nivel del maleolo, interno o externo. En el grado 5, el grado 5 ya es una posterior a una resolución de una úlcera. O sea, ya ha pasado todo esto, se ha hecho una úlcera, se puede haber cesado de manera espontánea porque el tejido trata de volver a curar esa úlcera, cesar esa úlcera, entonces, pero adentro todavía está el daño, ¿no es cierto? Ese es el grado C5 y el grado 6 es ya cuando hay una úlcera venosa activa. ¿Ok? Ya los otros parámetros de etiología ahí se va complementando, ¿no? La etiología congénita, ¿no es cierto? Hablábamos de herencia, la etiología primaria, del por qué, no sabemos a veces por qué se generan las varices, pero tratamos de estudiarlo. Secundaria traumatismos, embarazos, etcétera. Anatomía, aquí tenemos que clasificar si es netamente superficial, de un problema profundo o de perforantes, como habíamos hablado en las maniobras que hacemos. Fisiopatología. Si es de reflujo o de obstrucción o de ambas. Bueno, continuamos. Bueno, hablando de los tratamientos. No vamos a ahondar mucho en algunos de los tratamientos porque son temas muy amplios. Entonces, vamos a empezar con lo más importante, que es la elastocompresión, que como tratamiento es paliativo, que mientras se ocupe, nos ayuda. Dejamos de ocupar, seguimos igual. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. También, no simplemente existen medidas de varices, nada más, sino que las medidas de compresión tienen graduación, ¿no? La compresión que deben usar en cada tipo o en cada grado de varices que tengan. Como podemos ver acá, ya hemos hablado de los grados 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta las úlceras, ¿no es cierto? Que son ya la complicación más grave. Entonces, estos no son números fijos, ¿ok? Esto hay que entenderlo, porque la escuela europea maneja otros parámetros en las venas, en las medias de compresión baja, en las medias de compresión media igual, otros parámetros que no se diferencian mucho, son por decir 15, 10, 13, 18, así, un parámetro que cambia un poquito nomás en los números, pero ya, la clase 1 es de 10 a 20 milímetros, que está indicada para las 0 que ya tienen síntomas y las que se ven telangiectasias y varices reticulares. Las clase 2, que son las medias de compresión media o mediana, indicadas para las C2 y C3, las que ya tienen edemas y troncos venosos gruesos, ¿ya? Las de clase 3, que son las de alta compresión, que están indicadas para las C4 y C5, cuando ya hay lipodermatoesclerosis y úlceras cerradas. Y las más fuertes, que están indicadas para úlceras que están activas, ¿no? Continuamos, muy bien. Ya, vamos a hablar un poco acerca de esto, ¿no? Ya habíamos hablado un principio de cirugía, que desde hace mucho tiempo se hacía, también inyecciones que dañaban la vena, ¿no? En cirugía, pues tenemos lo que es la safenectomía con un extractor, que muchas veces se necesita hacer un corte a nivel de la ingle, otro corte a nivel de la rodilla o directamente del malleolo interno, por el cual se extrae todita la vena, ¿no? Se elimina toda la vena. También tenemos lo que es las mini incisiones que decíamos a un principio, que son las flebectomías ambulatorias, que se hacen pequeños cortes, obviamente todo esto con anestesia, que se hacen pequeños cortes en los cuales se van extrayendo las venas varicosas que se puedan visualizar, que son una terapia que es un tratamiento algo traumático, ¿no? El más traumático de los tres. Láser.
El láser, pues, es una onda de luz que va quemando y dañando la venita. Ahora hay tratamientos endoluminales, por los cuales la fibra del láser se ingresa hasta el punto de inicio, de donde se puede observar mediante ecografía que está iniciando ese flujo, entonces se va quemando, dañando todo el trayecto venoso, ¿no? Esto se complica un poquito en venas que son muy tortuosas, ¿no? Hay que hacer otros tipos de cortes, otro tipo de ingreso. Y la ablación química intravenosa, que es la escleroterapia, ¿ya? Que se trata de meter un medicamento esclerosante al interior de las venas, que se hace de manera ecoguiada, ¿no? Todas estas tienen sus cualidades, ¿no? No podemos elegir entre todas estas la mejor. Hay estudios en los congresos muchas veces se conversa al respecto y siempre es un tema muy controversial, cuál es mejor, cuál no. Pero hoy por hoy están usando muchas combinaciones, ¿no? A veces hacen cirugía, pero las combinan con la escleroterapia. A veces hacen láser, también las completan con la escleroterapia. Entonces, muchas veces también la escleroterapia es un método no invasivo que no necesita reposo y que pues a veces es de mayor elección. Pero en manos de un profesional en el área, ya sea de cirugía láser o de escleroterapia, pues los resultados son óptimos. Esas son las opciones que podemos tener. Pues muchísimas gracias por toda su atención. Espero que les haya sido de mucha utilidad el conocimiento que les he podido brindar. Muchísimas gracias, Doc, por esa increíble exposición que nos acaba de dar el día de hoy en nuestro taller número 144. Bueno, vamos a dar paso a nuestras preguntas para que pues nuestros participantes puedan realizarlas a usted, doctor, y así usted pueda sacarles de dudas. Vamos a iniciar entonces, por favor, a nuestros participantes que se encuentren en la plataforma de Zoom número 1, que es la que estamos ahora. Por favor, levanten la mano. Los participantes que se encuentran en la plataforma de Zoom número 2 pueden dejar su comentario en la barra de comentarios, como también en Facebook Live. Nuestros participantes de Facebook pueden dejar sus comentarios de igual manera y nuestro equipo va a tomarle captura a su pregunta y nos los va a pasar. Muy bien, entonces vamos a darle la palabra y activar el audio de Serfila Toledo Ábalos. Buenas noches, Serfila, ¿de dónde se conecta y cuál es su pregunta? Vamos a pedir por favor que estén atentos a los participantes que levanten la mano para que podamos darle la palabra. Al parecer, Serfila no está atenta con nosotros. Hermidia Franco, vamos a habilitar su micrófono, por favor. ¿Cuál es su pregunta? Muy buenas noches. Bueno, vamos a continuar entonces. A Mariluz Hermidia Franco, buenas noches. Puede realizar su pregunta, por favor. ¿De dónde se conecta? Buenas noches, de Misiones, Paraguay. ¿Cómo está, Hermidia? Muy buenas noches. Puede realizar su pregunta de la exposición a nuestro expositor. No tengo. Muy lindo el taller. Bueno, está bien, muchas Hola, gracias. Herminia. Hola, Herminia, gracias. Muchas gracias, Hermidia. Vamos, saludos a nuestros compañeros de Paraguay, que también tenemos mucha afluencia de personas. Mariluz Salinas, vamos a activar su micrófono, por favor. ¿De dónde se conecta y cuál es su pregunta? Vamos a ver, Mariluz Salinas. Muy buenas noches. Muy Buenas buenas noches, noches. muchas gracias. Me conecto desde la ciudad del Alto. Primeramente saludar, ¿no?, al doctor, muchas gracias por su exposición. De igual manera, mi pregunta es la siguiente. En este caso hablaba de las varices que viene por grados, ¿no? Hablaba del grado C5 en este caso. Quisiera saber cuál es el tratamiento que es más recomendado para este grado, para que se pueda como tal curar, por así decirlo, y también hablaba de la elastocompresión, ¿no? Esto de la elastocompresión, igual hablaba que hay para lo que es el grado 5, ¿por cuánto tiempo se puede usar por día o cómo sería la situación en este caso? Gracias.
Bueno, Mariluz, muchas gracias por tu pregunta. Muy linda la pregunta. Bueno, en principio, eh, el tratamiento, como lo decía al final, en manos expertas, cualquiera de ellos es eficiente, ¿ya? Pero, mira, vamos a darle dos lugares importantes, dos puntos de vista diferentes. Por ejemplo, tengo un gran maestro y amigo en Lima, Perú, el doctor Juan Chunga, que espero también tal vez no esté viendo. Eh, Él es escleroterapeuta también, al igual que yo, pero él trata hasta úlceras varicosas, venas de gran calibre con escleroterapia. Ya, cuando uno lo hace bien, dependiendo los porcentajes del esclerosante, la concentración adecuada, la compresión adecuada, que son normas, protocolos que hay que seguir, sale excelente. Y el otro lado de la vereda que sería también un gran maestro y amigo en Paraguay, por eso me gustaba que esté mucha gente de Paraguay, eh, el doctor Víctor Canata, past president de la Sociedad Panamericana de Flebología, que es un experto, pero es un experto en láser, ¿no? Que él también resuelve hasta úlceras varicosas con láser, ¿no es cierto? Entonces, yo les recomiendo, ¿no es cierto? Hoy por hoy, entre láser y la escleroterapia. La compresión es muy importante. Una persona que tiene úlcera varicosa tiene que usar medidas de compresión desde que se despierta hasta que se duerme. ¿Por qué? Durante un tratamiento, ojo, ¿no? No para vivir, sino durante un tratamiento hasta que la úlcera se cierre. ¿Ya? ¿Por lo qué? Por el mismo problema fisiopatológico que les explicaba, ¿no? Que se genera congestión, inflamación y que el tejido necesita respirar. Tenemos que eliminar los elementos de deposición que tenemos que eliminar, como el CO2, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una mala circulación, no se puede depurar. Entonces, necesariamente la medida de compresión desde que se despierta hasta que se duerme. En el grado 5, pues, tenemos que eliminar las venas que están generando el problema adentro. ¿Ya? Por eso yo hago esto, me alargo un poquito, perdón, pero yo siempre hago esta analogía en mis pacientes, les indico, tus venas son como un río, que cuando van por su trayecto normal, que el río va por su cauce, da vida, da hidratación, da riego. Pero cuando esa misma agua que te da vida se desborda, genera inundación, charcos, lodo, fango, ¿no es cierto? Esa misma agua que te da vida. Lo mismo en las varices. En las venas, la sangre por las venas tiene que ir hacia el corazón, pero cuando suficiente, es como si fuera un desborde de un río. Y es reflejado en la lipodermatosclerosis, en la dermatitis ocre y por último en una úlcera varicosa. Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor, y también a nuestra participante Mariluz. Le mandamos un saludo hasta el Alto porque hay mucha gente de igual manera que del Alto se conecta y realizan sus preguntas. Vamos a habilitar el micrófono de Apasa Cruz, Sonia. Muy buenas noches, Sonia. Sabemos que te conectas del Alto porque siempre realiza sus preguntas. Bueno, ahora puedes hacerla. ¿Y cuál es tu pregunta, Sonia? Buenas noches. Muy buenas noches. Felicitar al doctor por su exposición. Y como siempre, yo me comunico desde la ciudad del Alto del Distrito 14. Mi pregunta es, ¿hay algún tratamiento, digamos, cuando se le puede ver a una persona que está empezando recién las varices a pequeñas venas o realmente tiene que ir a hacerse la operación que hacen esa laparoscópica, que a lo que entiendo? Esa sería mi pregunta. Hola Sonia, buenas noches. Gracias por tu pregunta. Ya, estamos equivocando un poquito los términos. Bueno, el Doppler siempre es importante, ¿no? Pero eh, eh, hay que ser clínicos. Yo soy muy clínico, me encanta ser clínico, soy muy apasionado por la clínica. Entonces, me gusta tocar, ver, palpar. Pues alguna vez he tenido estudiantes que me decían, eh, doctor, ¿acaso las venas se pueden percutir? Entonces, no tenían la idea. Entonces, a mí me encanta hacer todo eso. Entonces, en principio, si podemos observar arañitas vasculares pequeñitas en las piernas, tenemos que encontrar el porqué. Como habíamos dicho, ¿no? Cuando hay un reflujo, tiene que ser de lo grande a lo pequeñito.
¿ya? Si una válvula se daña, esa presión de esa válvula dañada va a bajar, va a dañar otra válvula y va a dañar de lo más grueso hasta lo más chiquito. Cuando hay arañitas vasculares, no simplemente es lo que se ve, sino hay venas reticulares dentro que estén dilatadas. Entonces, es muy necesario. Cuando hay arañitas vasculares, a veces estamos a tiempo de hacer un tratamiento, ¿no? Se puede eliminar fácilmente con escleroterapia o con láser, ¿no? En manos capacitadas se puede realizar el tratamiento. De que se puede hacer esa prevención. Muy bien, vamos a continuar entonces. Habilitamos el micrófono de Claudia Alejandra. Muy buenas noches, Claudia. ¿De dónde se conecta y cuál es su pregunta? Buenas noches, sería aquí del departamento de Santa Cruz, Montero exactamente. Mi pregunta a mí es, un ejemplo, ¿no? Yo tengo 24 años y me están saliendo lo que son las varices recientemente, pero ya se nota. Y quisiera saber un tratamiento exacto para eso. Gracias. Hola, Claudia. Gracias. Claudia, mira, primero hay que ver el por qué te está saliendo. Tenemos que ver si tus papás tienen varices, ¿ya? Uno, para ver si es un tema genético hereditario. Dos, es todavía muy joven. No hay una edad exclusiva para que te salgan las varices. Eso tenemos que entenderlo muy bien. Normalmente, hace 6 años aproximadamente que yo ya estoy ejerciendo por este mundo tan apasionado que es la flebología, evidentemente ha aumentado, en 6 años ha aumentado la cantidad de pacientes menores de 30 años, ¿ya? Puede ser por el tema también de que nos realizamos muchas actividades, que somos muy sedentarios. Entonces, el tratamiento que yo puedo indicarte, para mí, menos invasivo es la escleroterapia. También puedes ocupar láser, ¿ya? En este caso, necesitamos hacer actividad física, sí. ¿Para qué? Para que ayudemos al retorno venoso. ¿Ok? Cualquiera de los tratamientos como fin y objetivo final es eliminar las varices. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si algún tratamiento que se le ha realizado y la varice ha vuelto a aparecer, la misma varice, ha sido un tratamiento que ha sido realizado de mala manera o es que algo ha fallado en el tratamiento. ¿Ok? Pero el objetivo es eliminar, Claudia. Así que estás a tiempo de eliminar. Hay que buscar los puntos importantes para poder iniciar el tratamiento. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias por la pregunta, Claudia, y mandamos un saludo a todas las personas que se conectan desde Montero. Ahora vamos a trasladarnos a nuestra plataforma de Zoom número 2, Doc, y le llega un saludo del doctor José Milton Melgar. Le dice, muchísimas felicidades, colega Miguel Ortubé. Excelente presentación, hermano. Bien, ahí en parte de los saludos que le llegan al doctor. Ahora sí vamos con la pregunta de Lucila Areco. Nos dice, ¿el tratamiento a base de etanol es conveniente, doctor? Mira, básicamente va evolucionando, ¿no? Básicamente yo no he escuchado que se utilice etanol, ¿ya? No conozco, pero sí conozco el tetraacilsulfato de sodio, a base de yodo, a base de glucosa hipertónica, sueros salinos, que básicamente lo que tienen que hacer es esclerosar, cesar la varice que está enferma, ¿no? El objetivo es ese, cesar, sin que sea un medicamento coagulante, mucho ojo. El medicamento que se pone al interior de las venas no debe generar coagulación, debe generar esclerosis. Eso es muy importante que lo entienda, ¿ya? No he ocupado etanol, no sé cómo se ocupa, lo siento, no puedo ayudarte en eso, pero sí de otros sé. Mira, básicamente lo que yo más ocupo es polidocanol y también tetraacilsulfato de sodio en algún momento. ¿Por qué? Porque son los medicamentos que son, por decirlo así, más inocuos para el paciente, no le van a generar algún tipo de alergia, una reacción alérgica, entonces son los más saludables que podemos ocupar. Muy bien, doctor. Vamos a continuar en nuestra plataforma de Zoom número 2. Y José Urquizo Gamboa le pregunta, Doc, microespuma, ¿en qué casos se llega a utilizar?
Ya, mira, antes de que el doctor Tesari, argentino, eh, cree la técnica que es la microespuma densa, entonces se ocupaba solamente líquido, ¿ya? Se ocupaba solamente líquido. Entonces, la eficacia era menor. ¿Por qué era menor? Porque lo líquido generalmente se diluye con la sangre. El medicamento tiende a que al diluirse con la sangre y al ponerse en contacto con las proteínas de la sangre, tiende a inactivarse. Entonces era menos eficiente que el medicamento como líquido se pegue, por decir así, o se ponga en contacto con la pared venosa para que produzca lo que es su trabajo, su función de esclerosar la vena. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se hace microespuma? Porque la espuma y lo líquido no se mezcla, no se diluye. Entonces la espuma, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empujar a la sangre haciendo un mayor contacto en toda la pared venosa. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Que con menos concentración se pueda llegar a un mejor resultado. Entonces, espuma, yo ocupo, mira, hay médicos que en los congresos dicen, no, yo no ocupo espuma en telangiectasias ni venas, en arañitas vasculares. ¿Por qué? Porque tienden a ser muy concentrado el medicamento y puede llegar a generar mucha pigmentación. Hay otros que dicen solo líquido, ¿no? Es suficiente. Hay hasta glicerina ahora se utiliza, glicerina cromada, glicerina simple, que ahora es el boom también. Entonces, yo generalmente ocupo espuma en las que son mayores a 2 milímetros. En las que son más chiquitas, solo líquido. Muy bien, doctor. Vamos a continuar en nuestra plataforma de Zoom número 2. Y Melissa Fernández le pregunta, ¿qué grado de varices es cuando aparecen bultos pequeños en las venas de las piernas, doctor? Ya, cuando hay una deformación de la silueta, o sea, los bultitos a mí me indican que hay una deformación de la silueta, ¿no? Que están protruyendo de la piernita, entonces estamos hablando de un grado 2 a 3. Ya si hay edema ya es 3, pero es un grado 2. Muy bien, Doc. Vamos ahora a pasarnos a nuestra plataforma de Facebook, porque también hay muchas preguntas que le realizan, Doc. Por ejemplo, Cerro Rita le pregunta, buenas noches, doctor. Mi pregunta es, ¿qué alimentos nos favorecen en la enfermedad de varices? Ya, en los alimentos, mira, yo les recomiendo cebolla, alimentos con mucho ajo que ayudan a la circulación. Lo que sí no les recomiendo son todas las frituras y azúcares simples. Todas las verduras son muy buenas, pero lo que sí, disminuir todo lo que son carbohidratos y frituras. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir con nuestra plataforma de Facebook Live. Y Rosy Clares Vallejo le tiene una pregunta, Doc, y es la siguiente. ¿Estar parado y usar zapatos con tacos afecta mucho y puede llegar a producirse varices, Doc? Sí, afecta, ¿no? Generalmente las recomendaciones no usar tacos de mayores a 3 centímetros de altura, ¿ya? ¿Por qué? Porque la bomba muscular trabaja en los movimientos del pie, ¿ya? En la flexio-extensión. Trabaja uno en extensión y el otro en flexión, el otro músculo. Entonces, la idea de estos músculos es hacer compresión de las venas, ayudando al retorno venoso, disminuyendo la hipertensión. Pero si le dejamos en una sola posición, no va a haber un trabajo normal de esta bomba muscular periférica que la nombramos a los músculos de la pantorrilla. Y entonces, al no haber un trabajo normal, no va a haber una ayuda al retorno venoso y una disminución. Entonces, te recomiendo que centímetros, mejor si son menor. Muy bien, Doc, muchas gracias. Entonces, a las personas que están preguntando constantemente en Zoom 2 y la página de Facebook, por favor, síganlo haciendo. Mientras vamos a trasladarnos a nuestro Zoom número 1 y vamos a habilitar el micrófono de la licenciada Laura Rocío. Muy buenas noches, Laura, ¿de dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Vamos a habilitar nuevamente el micrófono para que la licenciada Laura pueda realizar su pregunta. Muy bien, lo hicimos de nuevo. Ok. Bueno,
Lastimosamente vamos a tener que pasar de siguiente pregunta. Habilitamos el micrófono de Luz Troche. Muy buenas noches. ¿De dónde se conecta Luz y cuál es su pregunta, por favor? A ver, nuevamente vamos a habilitar el micrófono de Luz. Por favor, pedimos a todos los participantes que levanten la mano, por favor, estén atentos a que nosotros les habilitemos para que puedan realizar su pregunta. Vamos a continuar entonces con Giovanna Tania Mamani. Muy buenas noches, Giovanna. ¿Cuál es su pregunta, por favor, y de dónde se conecta? Nuevamente, vamos a habilitar el micrófono de Giovanna. Muy bien. Ahora sí, Giovanna. Bueno, buenas noches, soy de la ciudad del Alto. Quisiera hacer una pregunta. Yo en algún tiempo, o sea, ya no, yo soy enfermera, entonces normalmente siempre estoy caminando y estoy parada. Entonces, en un tiempo de estos, me está empezando a salir arañitas y me da un escozor en el pie tremendo. ¿Cómo puedo solucionar ese tema? Es que es un poquito molestoso ya. Muy bien. Hola Giovanna, buenas noches. Qué gusto saber de ti. Entonces, lo que podemos hacer es, primero, podemos ocupar medidas de compresión si tu ocupación lo requiere. Si estás mucho tiempo de pie, muchas veces sin hacer actividad, entonces necesitamos ayudarle al retorno venoso. Entonces necesitaríamos unas medidas de compresión. Para ello se necesita una evaluación según el grado en el que te encuentres. Si solo son arañitas vasculares y tal vez reticulares, pues usamos una media de baja compresión. Nos puede ayudar muchísimo eso. Entonces, uno sería eso. Y durante los momentos en los que estés, por decir, sentada, perdón, sentada durante, por decir, 1 hora, necesitamos hacer movimientos de flexión y extensión del pie para activar los músculos de la pantorrilla y así ayudar a tu retorno venoso, ¿no? Evidentemente existen hoy por hoy cremas, un sinfín de cremas en Facebook de venta, ¿no es cierto? Que básicamente están hechas a base de mentol, lidocaína y a base de heparina, que como un paliativo momentáneo sirve. Para refrescar el mentol excelente, sirve refrescar la pierna, pero no son resolutivas. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Muchas gracias, doctor, y mandamos nuevamente un saludo a todos los participantes desde el Alto. Continuamos en nuestra plataforma de Zoom número 1 y vamos a habilitar el micrófono de Oscar Daniel Ramírez. Muy buenas noches, Oscar, ¿de dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Nuevamente vamos a habilitar. Ahora sí, Oscar, muy buenas noches. Buenas noches, me conecto de Encarnación, Paraguay. Mi pregunta ya fue respondida. La participante anterior ya preguntó lo que iba a preguntar yo. Muy bien. Hola Oscar, qué gusto saber de ti. Un abrazo hasta Paraguay. Gracias, gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro siguiente participante, Endira Mendoza Rojas. Muy buenas noches. ¿De dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Muy buenas noches, me conecto desde la ciudad del Alto. Quería preguntarle, en caso que nosotros nos encontremos con pacientes que ya tienen en grado de C5 úlceras evidentes, pero que los pacientes por cuestiones de mito y eso no quieren acudir a cirugía, entonces, ¿cuáles son las complicaciones a futuro? Y también si en este tipo de patología se utiliza o se debe utilizar o no se debe utilizar los anticoagulantes. Esto, por favor, muchas gracias. Hola Endira, un abrazo hasta el Alto. Mira, Endira, muy linda tu pregunta. Sabemos que tenemos todo tipo de pacientes en el área rural y gente también que por costumbre a veces no le tienen miedo o por malos comentarios le tienen miedo a algún tipo de tratamiento. Mira, lo que se puede hacer, en este caso no necesitamos anticoagulante. ¿Por qué? Porque no hay una evidencia de una coagulación, de una trombosis venosa profunda. Si veríamos algún dato clínico, un signo clínico que nos indica
al que le puedan hacer un buen tratamiento de anticoagulación en caso de que necesite. Lo que tú puedes hacer en este caso es que tenemos que aprender a hacer curaciones avanzadas de úlceras, ¿ya? Es un mundo interesante la curación avanzada de úlceras varicosas. Son cultivos de tejidos que se realizan en el cual se ve, uno, la humedad de la herida, se ve la alcalinidad y la acidosis de la herida, tenemos que ver los bordes. Es un mundo muy hermoso el tema de las úlceras, en los cuales se necesita ir cambiando de técnica constantemente, cambiando de técnica para la curación. Si esto no se cura, la úlcera avanza, 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 entonces lamentablemente se puede llegar hasta una amputación, si es que no se cura. Lo que necesitamos hacer es una adecuada curación y dos, la compresión que te indicaba, ¿no es cierto? En el cuadro que había, la compresión adecuada para su piernita, desde que despierte hasta que se duerme. Espero haber respondido tu pregunta, Indira. Muy bien, doctor. Vamos a pasar a nuestras últimas preguntas de nuestra plataforma de Zoom número 2, como también de Facebook. Y nos llega una pregunta desde Facebook, doctor, y Anirak Ojladit le pregunta, doctor, yo trabajo de pie por largo tiempo, uso las medias compresoras y estoy en etapa 2, pero pese a que utilizo las medias, igual me duele las piernas. ¿Qué es lo que podría hacer? Nos pregunta Anirak. Ya, mira, básicamente perdón, lo que necesitamos hacer es, uno, estadificar bien, ¿no? Muchas veces pasa que no estamos bien estadificados y usamos la compresión inadecuada, que en vez de traernos un confort, nos trae una incomodidad a nuestro diario vivir al ponernos. Entonces, la idea de la media es que nos traiga confort, que nos ayude en el diario vivir. Y si estás viendo que con esto no está funcionando y todavía tienes mucha molestia, entonces hay que volver a evaluar y sería necesario también tomar algún tratamiento. Muy bien, nos trasladamos a nuestro Zoom número 2 y Janet Riveros Ríos le pregunta al doctor, buenas noches, doctor, ¿la insuficiencia venosa profunda es peligrosa si es que no se llega a tratar? Mira, insuficiencia venosa profunda muchas veces básicamente no se ve. El problema profundo más común es la trombosis venosa profunda, ¿ya? Que está causada por, bueno, tenemos que ver una triada muy importante que es la éstasis venosa, un problema de coagulación y un problema de un traumatismo. Entonces, esos tres generan una trombosis venosa profunda. Ahora, si es que ella se refiere, por decir, a que hay venas que son un poquito más profundas y que están insuficientes, muchas veces no es mucho problema el tema superficial, porque cuando hay una coagulación o una trombosis venosa superficial, no tiende mucho a generar un émbolo. Eso hay que tomar muy en cuenta por la diferencia de presiones que se genera, por la hemodinamia que se genera en el sistema venoso. No tiende, pero sí causa mucha molestia, un dolor, una flebitis, enrojecimiento, ardor en la zona cuando hay coagulación en una vena superficial que está enferma, ¿ya? Eso es importante tomarlo en cuenta. Muchas gracias, doctor. Seguimos en nuestras últimas preguntas de Zoom número 2 para pasar a nuestras últimas preguntas de Zoom 1. Y Oliver Amos Mamani le pregunta, doctor, ¿qué ejercicios nos puede recomendar para evitar estos problemas de varices? Excelente. Mira, en esa frase que me has hecho en la pregunta, hay cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta, ¿no? Los ejercicios para evitar, dices, ¿no es cierto? Lamentablemente, no hay forma de evitar tener varices. Hay que recalcarles, cuando hay predisposición genética, tarde o temprano uno va a tener varices. Pero para poder controlar el tema de la aparición, pues es muy importante hacer ejercicios de pantorrilla, flexión y extensión de los pies, círculos con los pies, flexión, extensión, ¿no? Me refiero a esto, por decir esto es el pie, hacer este movimiento, primero hacia abajo lo más posible 15 veces, luego hacia arriba 15 veces. Entonces eso va a activar los músculos de la pantorrilla y van a disminuir lo que es la hipertensión venosa. Entonces, todos los ejercicios son buenos. Evitar hacer mucha presión a nivel abdominal,
¿ya? No forcemos mucho, porque cuando hacemos muchos ejercicios que necesiten, por decir gimnasio, peso muerto, levantamos y la presión mayor está a nivel abdominal, entonces generamos presión a nivel abdominal y aumenta la hipertensión venosa en los pies, porque no hay un buen retorno, porque estamos haciendo mucha presión a nivel abdominal. Todos los ejercicios que sean cardiovasculares pueden hacer, ¿no? Pues trote, bicicleta es excelente. Ojo, ojo que los deportes de contacto también pueden generar problemas de varices. Muy bien, doctor. Vamos ahora, ya culminamos con nuestras preguntas de Zoom número 2 y Facebook. Ahora con nuestras últimas preguntas de Zoom número 1. Habilitamos rápidamente el micrófono de Dayana Xiomara. Muy buenas noches. Por favor, realice su pregunta para que el doctor pueda responder. Nuevamente habilitamos el micrófono de Dayana. Muy buenas noches, Dayana. Buenas noches, soy del Alto. Quería preguntar sobre, ¿habría, digamos, que tener ciertos cuidados especiales después del tratamiento de las varices? Muy bien. Depende, ¿no? Qué tratamiento hagamos. Por ejemplo, cirugía es diferente. Si haces escleroterapia o haces láser, los cuidados básicamente es no recibir golpes. Uno. Dos, no aproximarse a lugares que generen mucha calor, ya porque el calor dilata las venas. Entonces, cuando se está haciendo un tratamiento de láser o de escleroterapia, la idea que es colapsar y eliminar y cesar esa vena definitivamente. Pero la calor hace que dilate. Te puede generar dolor, un reflujo, entonces un atrapamiento de sangre y dolor. Evitar el sauna, porque en el sauna uno está sentado mucho tiempo, no está en movimiento, tus pies están en región caudal, no estamos haciendo ejercicio y más la calor, hay dilatación. Entonces, sauna, no. Espero te haya servido, Dayana. Muy bien, muchas gracias. Seguimos mandando saludos a nuestros participantes del Alto, porque ya sabemos que tenemos mucha afluencia de personas. Continuamos con Carolina Choque. Habilitamos su micrófono, por favor. ¿Cuál es su pregunta y de dónde se conecta Carolina? Buenas noches, acá de Santa Cruz. Mi pregunta es, doctor, hace más o menos 5 años mi mamá ha sufrido de una hemorragia. Viendo el cuadro, ella presentaba a nivel grado 3, si no me equivoco, y pasa que el médico vascular, como emergencia, la operaron, la sacaron la safena superficial. Actualmente su médico falleció y queremos saber el tratamiento adecuado, ya que después de la operación sigue la pierna igual. Ya. Buenas noches, Carolina. Mira, cuando si ha habido lo que nosotros llamamos varicorragia, que es un golpe en la venita y empieza a sangrar mucho, yo básicamente trato eso con escleroterapia, con una concentración adecuada y fácilmente se cierra y después se elimina la varice. Y ahora que ya le han hecho una safenectomía, mira, esto también yo lo hago una comparación, por decir, con una avenida y callecitas, ¿ya? Por decir, la vena safena tiene un diámetro mayor al de al de las venas que la tributan, que le dan sangre. Entonces, todas las venitas chiquitas tienen que darle sangre a esta vena safena para que esta vena safena pueda llevar a un torrente mayor, que es la vena femoral y subir hacia el corazón. Entonces, si nosotros le quitamos muchas veces esta vena safena, estas otras venas no tienen dónde confluir la sangre, entonces se van dilatando muchas veces más rápido. Entonces, la idea sería hacer el tratamiento de todas esas venas colaterales para empezar a corregir el problema de tu mami. Muy bien, muchísimas gracias, Carolina, por su pregunta. Vamos a responder la última pregunta por motivos de tiempo. Sabemos que hay mucha gente que quiere realizar las preguntas a nuestro expositor el día de hoy, pero vamos a dejarle su contacto para que puedan comunicarse ya sea de una manera presencial o virtual con nuestro doctor y pues puedan resolver sus preguntas. Vamos a habilitar el micrófono de Brenda Arias Requena. Muy buenas noches, Brenda. ¿De dónde se conecta y cuál es su pregunta?
Hola, buenas noches. Me conecto de la ciudad de Buenos Aires, perdón, del país de Argentina, de Buenos Aires. Tengo dos consultas. Tengo 33 años de edad y estoy embarazada. Quería consultarle al doctor si puedo realizar alguno de los tratamientos que él indicó, eh, porque tengo varices. Me avisaron el 2019 que era inicio de varices, pero yo soy cajera, entonces estoy mucho tiempo parada, estoy 8 horas parada. Y o si no, también si es recomendable usar las medias elásticas, creo que dijo el doctor. No sé si es recomendable usar eso en mi estado. Gracias. Hola Brenda, qué gusto escucharte y un abrazo y muchos saludos allá a nuestro vecino país y, y pues espero resolver tu problema. Mira, muchos de estos tratamientos no son recomendados durante la etapa de gestación. ¿Por qué? Porque lo fisiológico normalmente tiene que cambiar durante la etapa de gestación. Aumenta la cantidad de sangre, aumenta el tamaño del útero, ¿no es cierto? Hay cambios normales que van a ocurrir en tu cuerpo, los cuales no sería muy grave que esté causando un riesgo a tu vida. Entonces, como no vemos que sea ese problema, lo más recomendable para ti, lo más recomendable es usar medias de compresión para el embarazo. Una vez que nazca tu bebé, tiene que pasar aproximadamente entre 6 meses a un año para que tu cuerpo vuelva a retomar su normalidad y poder ver en ese momento qué venas, a qué nivel estás, en qué grado estás y poder optar por algún tratamiento. Pero por mientras yo no lo veo conveniente, más que las medias de compresión, Brenda. Espero haberte ayudado. Muy bien, muchísimas gracias Brenda por su pregunta y mandamos un saludo a todos nuestros hermanos desde Argentina. Muy bien, con esto culminamos, doctor. Muchas gracias por responder las preguntas de nuestros participantes y también por la increíble exposición que realizó el día de hoy. Por favor, doctor, sus últimas recomendaciones antes de culminar nuestro bonito taller el día de hoy. Muy bien, pues en recomendaciones, eviten ir al sauna, hagan ejercicios, eviten deportes de contacto que te puedan lastimar las venas varicosas, eviten el sedentarismo, eviten la obesidad. Básicamente, eso es lo que puedo ir. Activen las bombas musculares de la pantorrilla. Eso es lo que yo les puedo recomendar. Y no sé si me permites brindar un saludo aquí a grandes amigos. Claro que sí, Bueno, doctor, adelante. en principio, pues aquí a mi gran amigo y colega Milton, quien hace un instante has leído algún mensaje, un hermano con el que casi hemos iniciado este apasionante mundo de la flebología. Un abrazo a muchos otros amigos que tengo aquí en el país, con los que hemos empezado uno que está en Venezuela ahora por cuestiones de estudio. Un abrazo también. Y a grandes maestros y amigos que tengo por el mundo. Doctor Luis René Arias, el doctor Víctor Canata en Paraguay, doctor Juan Chunga e hijo en el Perú, y etcétera. Espero que no los quiero nombrar más, pues no se van a molestar. Así que un abrazo, muchísimas gracias por el espacio, espero haber sido de gran ayuda para mucha gente.